¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, bienvenidos. Arrancamos ahora en 7 Televalencia, tal y como les habíamos anunciado hoy, con un invitado especial. Con él queremos hacer balance de lo que ha sido esta legislatura y también hablar mucho de municipalismo y de futuro político. Esta noche recibimos en el plató de 7 Televalencia al presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Encantado de estar siempre aquí, como siempre, muy bien recibido y vamos. Ambiente preelectoral también en la Diputación, señor Gaspar, ¿se nota? A ver, donde hay políticos que tienen que ir a las urnas hay ambiente preelectoral, evidentemente. Pero bueno, la Diputación, como no tiene una elección directa, que es una elección indirecta, pues vive el periodo electoral porque sus miembros son miembros de otras corporaciones, porque cada uno se presenta para alcalde o concejal en diferentes ayuntamientos, no como Diputación. Entonces es más calmada. Ya le he vivido esta época porque la anterior elecciones también era presidente y tuvimos las elecciones. Y es más calmado, ¿no? Pero eso no significa eso no quita que evidentemente es un periodo preelectoral y se pone mucha gente nerviosa. Bueno, pues hablaremos de nervios, hablaremos de balance, de muchas cosas con nuestro invitado, Toni Gaspar, hoy con nosotros. Alcalde de Faura y presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar comenzó su carrera política hace 28 años, cuando en 1995 y con tan solo 22 años se puso al frente de la Concejalía de Cultura de su localidad. Socialista, en este año se cumplen 2 décadas desde su llegada a la alcaldía de Faura en 2003 y 5 años desde que fuese nombrado presidente de la Diputación Provincial de Valencia. Apasionado de la cultura y els pobles, su mandato ha sido reconocido por compañeros y oponentes como un soplo de aire fresco para el organismo provincial, propiciando el acuerdo y alejando la crispación del Palacio de la Bailia. Entre sus principales logros se encuentran la liquidación de Ivalterra, la modernización de la corporación suprimiendo burocracia y el impulso de un ambicioso plan de inversiones de más de 140 millones de euros. Hace unos meses conocíamos por el propio Toni Gaspar que en este nuevo ciclo electoral no se presentará a la alcaldía y por tanto abandonará también la Diputación. Considerado como uno de los dirigentes socialistas con mejor valoración, se enfrenta el próximo 28 de mayo desde los puestos de salida de la candidatura para la reelección del presidente Ximo Puig por Valencia. ¿Cómo valora estos años de política municipal? ¿Será conseller en un hipotético tercer botànic? ¿Cuál ha sido su momento más complicado en estas casi 3 décadas dedicadas a la política? Hoy, en Ágora, Toni Gaspar, alcalde de Faura y presidente de la Diputación de Valencia. Bueno, muchas preguntas que queremos resolver con nuestro invitado. Mirábamos esas imágenes. Qué joven, Toni Gaspar, 22 años cuando entró en la política. Yo todavía me considero joven, ¿eh? Sí, lo ves. Y ha pasado mucho tiempo, hablan de muchas cifras, pero era muy yo me joven, considero entonces. todavía joven. Es verdad que pues bueno, han pasado años. Alguno, bueno, ya tenía pelo escaso cuando empecé. Pero también lo que me he dado cuenta es que han sido también unos años compartidos y también con vosotros, ¿no? Llevamos ya, pues de esa primera entrevista, pues casi 10 años, ¿no? 10 años, de esos 20 que he estado al frente del ayuntamiento, he estado también compartiendo con vosotros y bueno, y ha pasado muy rápido, ¿no? Es cierto, se pasa rápido. Hablamos de esa decisión, el pasado mes de noviembre lo anunciaba. No opta a repetir a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de su pueblo natal, Faura. ¿Por qué esta decisión llegaba al momento? Bueno, eran 20 años, son decisiones que tienes que tomar en algún momento. Eran 20 años al frente del ayuntamiento. En este momento tengo un equipo magnífico a mi lado en el ayuntamiento que estaba dispuesto, evidentemente, a seguir adelante, como todos los proyectos. Nosotros tenemos inicios, pero no finales. Los buenos proyectos solo tienen diferentes inicios. Y ahora tocaba otro inicio en Faura y toca también saber uno cuándo tiene que cerrar ciclo. Es decir, toca sentarse con uno mismo y saber que puede seguir haciendo el trabajo, pero el tema es hacerlo con muchísima pasión y con muchísima energía. Y después de 20 años, pues puede ser que se necesite cerrar ese ciclo. Una decisión personal, que cierra ciclo, evidentemente, en Faura, de 20 años apasionantes, 20 años donde me he sentido querido, donde hemos podido cambiar cosas, que han pasado volando. Ese es al final cómo ves que ha sido apasionante y cómo ves que ha ido bien.
y toca cerrar ciclo en la Diputación. El ciclo en la Diputación empezó hace 12, porque yo empecé como jefe de la oposición, fui candidato del PSOE a presidente, perdí contra Alfonso Rus, pero luego he acabado siendo presidente, llevo los últimos 5 años siendo presidente. Es decir, en la Diputación he podido ver que en este ciclo he sido portavoz de la oposición, diputado raso, vicepresidente, presidente, y se han podido cambiar cosas, mejorar cosas como en mi ayuntamiento, como en mi municipio, ¿no? Y toca saber cuándo hay que cerrar el ciclo. Todo el mundo me dice, ¿pero cómo sabes que hay que cerrar el ciclo? Pues no lo sé cómo tomé la decisión, pero hubo un momento que dije, este ciclo toca cerrarlo. Y así es. Toca cerrar ciclo, lo hace como candidato a su municipio, Faura, y al no ser concejal ni alcalde, bueno, pues cierra también el ciclo de la Diputación de Valencia. Sí, esta es la hoja para de ruta. ser presidente de la Diputación de Valencia o ser diputado, evidentemente tiene que ser alcalde o concejal. Vale. Hubo la posibilidad, no, hubo algún comentario que igual me quedaba, pero yo no creo que eso no es respetuoso. Es decir, la persona que ha sido alcalde no puede quedarse en la lista porque quiera. Eso no entraba en mis cábalas. Lo digo porque en algún momento determinado, pero podía saber, es que mi cargo principal es alcalde de Faura y cuando dejo de ser eso, estoy a disposición de Faura y ya está. Y todo lo demás decae por su propio peso porque una cosa está vinculada con la otra. Hablaba de lo rápido que ha pasado este tiempo en esta institución llamada Diputación de Valencia, momentos tensos, complicados. No hay que olvidar que Toni Gaspar llega a la Diputación tras la salida nada fácil de Jorge Rodríguez. ¿Lo recuerda este episodio quizás la parte más negativa? Fue unos momentos muy, muy complicados. Jorge era amigo, era una situación de muchísimo estrés en la Diputación, que veníamos ya de muchísimo estrés, ya de muchos años de muchísimo estrés, y además se produjo en toda una serie de circunstancias que yo no lo recuerdo. Fueron días muy complicados, incluso lo he comentado a veces, fueron días complicados donde la primera que me puso morros, por decirlo así, fue mi madre, ¿no? ¿Dónde vas? No. Porque me decía, yo te conozco a ti, sé que lo vas a hacer bien, pero es que no me fío, porque mira cómo acaba el asunto. Es decir, fue un momento álgido de cómo somos capaces de estos escenarios tan raros que no tienen en cuenta que hay personas por el medio, hay familias. Pero bueno, pasó y hubo que ponerse a trabajar en la gestión del día a día, pero también en una serie de objetivos que había que hacer, ¿no? De intentar, pues bueno, lo habéis contado muy bien en el vídeo, pues intentar hacer un poco más normal la Diputación. Durante muchísimos años la Diputación pues no era normal, era como un virreinato, las ayudas se daban de una manera, las diputaciones por su manera de ser ya parecen antiguas, ¿no? Sí. Y yo soy el que, ya veis que yo en el debate de sí o sí no nunca he entrado, he dicho que entre sí y no mejor y ya está, porque está en la Constitución, pero había que pasarlas al siglo XXI, hay que pasarlas, hay muchas que hay que pasarlas. Y yo me he dedicado durante este tiempo a pasarla un poquito. Todavía queda muchísimo trabajo, quedan muchas cosas por hacer, pero ya le corresponderá con energía a otras personas. Yo he hecho lo que he podido en eso, evidentemente, gracias a un equipo, gracias a gente que ha apoyado, gracias a los trabajadores de la Diputación que también han tenido ganas de cambiar esas cosas, la relación, cambiar la imagen que tiene la Diputación, cambiar la relación con los municipios. Ahora los municipios son mayores de edad, no tienen que venir a mí a pedirme nada, de dame un poquito más o dame porque eres de mi partido, que el dinero se reparta como corresponde a todo el mundo. Y oye, eso que parece tan sencillo y que hemos conseguido, yo creo, entre todos, pues no ha sido fácil. Hay que decirlo, fácil no ha sido. No ha sido, pero bueno, se ha conseguido, sobre todo la burocracia. Llegó y lo tuvo claro, había que poner solución a lo de Divalterra. Pasó el tiempo y lo consiguió. Vamos a recordar ese momento. Todavía llevábamos mascarilla y así lo comunicaba a los medios de comunicación también Toni Gaspar. Esta presidència va encarregar un informe conjunt als departaments de Secretaria i Intervenció perquè analitzara la viabilitat jurídica i tots els seus efectes en els diferents escenaris plantejats per a l'empresa. Allò més fàcil seria no fer res, tan habitual en les grans decisions d'esta casa. Però això s'ha acabat. En este context detallat i des del meu màxim sentit de la responsabilitat personal i de l'equip de govern que represente, vull anunciar que quan més prompte millor convocaré una nova Junta General de Divalterra amb la finalitat de sotmetre la màxima representació de l'empresa, la dissolució
liquidació i extinció de Divalterra Societat Anònima. Ja n'hi ha prou, senyors i senyores. I sí, s'ha acabat Divalterra. Se ha acabado Divalterra, fue además titular en la prensa valenciana. Es que Divalterra tenía que acabarse. Es una empresa, se creó, la gente ya lo sabe, ¿no? Sí. A ver, me parece esto ya arcaico, ¿no? Porque he querido también desconectarlo. Fue una empresa que se creó hace 30 años para facilitar la gestión de la Diputación. Ojo, en ese momento era casi puentear, es decir, no, porque se podía y porque la ley lo permitía, no porque lo quisieron, la ley lo permitía. Pero con esos 30 años fueron cambiando la legislación y se convirtió en otra cosa. Se convirtió en otra cosa y foco de muchísimas tensiones, disgustos y las sacudidas más fuertes de la Diputación las ha tenido a través de esa empresa. Eso no podía continuar así, aunque no fue una decisión ni fácil. Llevamos meses y meses trabajando cuál era la mejor solución. No hay precedentes. No hay precedentes. Al final, la única empresa que hemos disuelto hemos sido la Diputación de Valencia. La gente no se lo creía porque decía, lo que quieren es disolver, pero no van a hacer nada. Y se logró. Es que los que me conocían decían, es que sí que lo va a hacer. Y luego, evidentemente, unos ayudaron y otros no. Y eso no se me va a olvidar nunca. Hubo gente, en este caso los que no eran el gobierno de la Diputación, que no ayudaron, torpedearon el final sabiendo que lo único que se podía hacer era lo que estaba haciendo. Pero por intereses cortoplacistas no ayudaron en nada, crisparon, hicieron insoportables algunas sesiones plenarias. Lo recuerdo, sabes que me gusta poco hablar de esto, soy muy positivo y reconozco que el gobierno no solo no está solo, quiero decir, la oposición a veces tiene que ayudar en muchísimas cosas y yo me he sentido apoyado y ayudado. Pero en este tema tengo que recalcarlo. No hubo gente que no estuvo a la altura de lo importante que era esto, poniendo en duda absolutamente todo y poniendo zancadillas. Por intereses cortoplacistas, o vamos a dejarlo ahí, intereses cortoplacistas o que directamente pensaban que machacando en el tema de Divalterra machacaban a un gobierno. Cuando lo que había que hacer por encima de las siglas es arreglar algo que no funcionaba. Y sobre todo arreglar también la vida de un montón de gente que viene es que en esa empresa no eran 3 o 4, eran 500 familias. Entonces, pocas veces lo he dicho así, pero lo digo aquí, creo, hicimos todo lo que pudimos, hemos marcado un ejemplo, es verdad que luego hemos recibido hasta denuncias, los juzgados han pronunciado y han dicho que se ha hecho correctamente, pero ha sido un proceso solo por creer que eso había que solucionarlo. Ya lo he dicho, lo fácil para mí hubiera sido no hacer nada, pero creo que el político que llega para no hacer nada porque no quiere tener ninguna complicación, sobra. Las cosas buenas tienen que tener complicación, pero no es óbice para que yo diga que, como decía, si no aportan, el que no aporta que se aparte. Pero que no la líe, pero no quieres aportar, no aportes, pero apártate, porque si no lo que estás es dinamitando lo que es de todos. Y creo que en este momento es una cosa, con sus... Seguramente se podría hacer muchísimo mejor, pero es que no había precedentes. Ha sido todo ex novo para hacer con Divalterra y seguramente todavía hay mucha tela que cortar, hay muchos flecos, ya no existe la empresa, pero hay muchas cosas que se deben mejorar, pero desde luego aquello no podía continuar. Y perdona que me haya extendido, pero ya me veis ahí que estaba bastante cabreado, serio conforme lo anunciaba por esa sencilla razón. Porque las cosas que son buenas, uno no tiene... Yo las cosas que entendí que eran buenas cuando yo estaba como jefe de la oposición, las apoyé. Porque una cosa es el gobierno, otra la oposición, pero ni todo lo hacemos bien, ni todo lo hacemos mal. Quien se posiciona siempre por ser oposición en contra, pues flaco favor le hace a la política y a los ciudadanos. A la ciudadanía. Bueno, pues queda claro, Divalterra, objetivo cumplido desde que llegó al cargo de presidente de la Diputación, y otro, el que usted decía, los municipios ya son mayoría de edad. ¿Por qué? Porque han sido capaces de decidir lo que querían para sus respectivos pueblos. Vamos a ver un resumen de las declaraciones precisamente que hemos sacado de un vídeo realizado por la Diputación de Valencia. Hablaban así de lo que ha supuesto esta legislatura la institución. Una Diputació que treballa al costat dels ajuntaments i que passa per a que els ajuntaments puguen invertir, passar diners, recursos, es la única Diputació posible. La Diputación nos ayuda sobre todo en que nos escucha y está más sensibilizada con los problemas del entorno rural. Un paper fundamental para els pobles xicotets,
porque antes solo contaba el número de personas y claro, salíamos a repartir a muy poco y prácticamente no podías hacer nada. Entonces creo que por fin la Diputació està ayudando a los municipios que más lo necesitan. És el municipi el que decideix on invertir-los i és el municipi al final el que sap a on necessita invertir-los. Ha sigut un canvi molt brutal. Crec que és l'element que permet que el poble vagi a més. Nos da mucho servicio a nivel de apoyo, de administración. Bétera té infraestructures de la Diputació, té infraestructures esportives de la Diputació, té asfaltat de la Diputació i sempre ha estat al costat. Hem despejat el telèfon, enseguida ens han atès. Entiendo que la Diputación en estos años que yo la he conocido nos ha prestado muchos servicios. La Diputación funciona muy bien, pero muy bien. Aparte de que siempre que has querido algo simplemente has tenido que llamar y ahí están. Y ahí no hay color político, porque hemos visto alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, del PSOE, de Compromís. Objetivo cumplido, Toni. Esto es muy satisfactorio, ¿no? Que al final, en esencia, los alcaldes estemos de acuerdo. Pues le hemos dado la vuelta, entre todos, no ha sido el presidente, ¿eh? Yo digo que el presidente ha liderado eso con su equipo de gobierno y también, es verdad, con apoyo en muchas cosas de la oposición, y hay que decirlo. Porque queríamos transformar esa Diputación a algo que veníamos por inercias, porque por el motivo que te he dicho antes de que mejor que se queden las cosas como están y no cambiar, porque todo sufre cambios, de hacer una Diputación siglo XXI, que era al final que reciban más los ayuntamientos más pequeños, es una cuestión de equidad, una cuestión de que la calidad de vida en Ademuz, que ha salido ahí el alcalde, sea la misma que en Valencia, por lo tanto tiene que recibir menos el que más tiene y tiene que recibir más el que menos tiene, básico, es una cosa básica, que parece mentira que estigamos explicando en el siglo XXI, pero sobre todo mayoría de edad. Es decir, yo me negaba a decir a los ayuntamientos, tienes que invertir en esto. Hubo un tiempo que sabéis que se invertía en campos de fútbol, es obligatorio. O lo coges o no tienes eso. O en esta cuestión, o en aquella. No, sino que cada uno tiene que planificarse. Porque cada municipio no se parece en nada a un municipio del interior de Valencia que de la costa. Tiene que planificarse y tiene que decidir. Y sobre todo, le tiene que corresponder a todo el mundo el 1 de enero una cantidad que vean por una fórmula y que saben que es la justa. Da igual que sean del partido del presidente. Da igual que sean amigos del presidente. Mira que lo que estoy diciendo es básico. ¿Sí? Pues es revolucionario, porque lo hemos cambiado. Y gracias a cambiarlo, es la tónica general, ¿no? Lo que se recibía de media en un municipio en la legislatura 14, en la legislatura, perdón, del 11 al 15, se ha multiplicado por 5, por 6 o por 7, depende de la comarca. Las comarcas del interior lo han multiplicado por 7, la cantidad que recibían por ayuntamiento, de dinero de la Diputación. Esto es muy importante, porque eso sí que da autonomía. Sabéis que damos tanto por inversión como por fondo de cooperación, que es un instrumento que el presidente Ximo Puig fue el primer presidente en activarlo después de estar 20 años hablando de ello, que es dinero para que el ayuntamiento pueda hacer sus cosas. Y no es por dar dinero a los ayuntamientos, es que lo que hacen los ayuntamientos son para los vecinos y vecinas de nuestra provincia. Esos son los que trabajan con los vecinos y vecinas. La Diputación tiene otro papel y había que otorgarles otro papel. No va a llegar el presidente a los sitios y se le pide dinero, que venga el presidente y que nos dé, que quiere darnos más. No. Y gracias a hacerlo de esa manera, todo el mundo recibe más. Si no, algunos recibían mucho y otros recibían y también dependía entonces de las siglas políticas. Claro, bueno, pues y eso es inconcebible en el siglo XXI en un país que queramos moderno. Es verdad que algunos tienen tentaciones a hacer esas cosas. Es verdad que así es muy bonito todo y se gobierna muy bien, porque gobierna para los tuyos, te aplauden los tuyos y tal, pero es que ya sabéis que mi concepto de la política es totalmente contrario. La gente elige proyectos, elige credibilidad, no solo proyectos, elige las personas y se fían de las personas que van a hacerlo. Pero a partir de ahí se tiene que construir todos juntos. Y lamentablemente no es la escena que vemos hoy en día. La Diputación lo ha intentado y lo ha medio conseguido, porque hay muchas cosas que todavía quedan por conseguir. Y es fruto de todos, y mire lo que te digo, del gobierno, del que me le ha tocado liderar lo que he sido yo, pero también le agradezco por la parte que le corresponda al resto de la oposición, así como en el tema de Ivalterra he dicho lo contrario, aquí tengo que ser, colaborado. Han colaborado. Bueno, pues nos alegra también escuchar esta parte de consenso. Lo presentábamos, presidente, como una persona valorada en su partido, de consenso, con fuerza, y quizás desde casa se estén preguntando, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con Toni Gaspar? Va en la lista,
del presidente Ximo Puig, número 7, número importante. ¿Cómo se ve en este proyecto de Generalitat Valenciana? Bueno, yo anuncié que dejaba esto y ya está, se lo comunicé al presidente. Fue la primera persona que lo supo fue el presidente de la Generalitat, mucho antes de que se hiciera público, porque le pedí consejo de algunas circunstancias, pero ha sido él el que ha decidido. Yo no pedí, yo sabéis que tengo mi trabajo, tampoco sabía muy bien qué iba a hacer, lo que sabía es que finalizaba una época. Y es el presidente el que me invita a ir a su lista, en la lista de las Cortes, para ser diputado con él, y para estar en una nueva etapa, en lo que estamos trabajando ahora, en un nuevo Botanic, en un nuevo gobierno progresista de esta comunidad que durante 8 años ha conseguido muchísimo, y me invita a formar parte de ese proyecto allí, no en el ámbito local, porque también formaba parte desde el ámbito local, sino en el ámbito autonómico. Entonces, evidentemente, cuando te pido una cosa así, una persona que ha confiado en ti muchísimo, porque fue el que me propuso como presidente de la Diputación, solo cabe decir que sí. Esa nueva etapa, pues espero que sea igual de apasionante que la anterior. Y evidentemente estaré a disposición del presidente, porque creo que va a seguir siendo presidente en la próxima etapa. Y creo que va a seguir siendo presidente por una sencilla razón. Porque es verdad que estamos todo el mundo peleados ahí con las encuestas, que si uno, que si el otro, que si estará justo, que si no estará justo. Yo creo que va a estar menos justo de lo que parece. Pero es que esto tampoco es una cuestión solo de programa electoral, que lo es. Es una cuestión de credibilidad. Es una cuestión de fiarse de la persona que va a hacer ese programa electoral. Porque yo te puedo prometer mucho, pero tú no fiarte de mí, de lo que, por muy básico que sea. Y valorar lo que se ha hecho en estos 4 años. Y yo creo que el presidente Ximo Puig tiene credibilidad. Es una persona de la que te puedes fiar, porque sigue todo lo que ha dicho, lo ha intentado llevar y lo ha hecho, ¿no? Entonces, por eso sé que estoy convencido de que habrá otro gobierno progresista. ¿Por qué? Por eso, por la credibilidad, porque son las personas las que hacen las políticas. No solo es un programa electoral, es la persona que tiene que llevarlo, y creo que los valencianos y las valencianas, con esta legislatura tan difícil y tan complicada, han visto que hay un presidente del que se pueden fiar, y eso es muy importante. Liderazgo el del presidente Ximo Puig, se confía en Toni Gaspar, está ahí como número 7. En el caso de que formará gobierno y se reeditará el Pacte del Botanic, ¿se ve como conseller Toni Gaspar? Le han esto es la política ficción de la bola de cristal. Nos encanta a los que periodistas. Ya sé que os encanta y siempre os digo lo mismo. Yo no soy de política ficción, vale. Yo sé que ahora todavía quedan cosas pendientes, porque estamos finalizando la Diputación, pero todavía quedan algunas cositas pendientes que hay que rematar hasta más o menos mitad de julio y luego pues hay que seguir ya veremos. Lo importante del próximo mes ya no es tanto de si yo tengo la política ficción de conseguir y tal, sino para mí lo importante es que lleguemos el 28, que es nada, y que al final Faura tenga una alcaldesa, lo tengo que decir así, porque si no lo digo, es una alcaldesa candidata que sé perfectamente cómo trabaja, la pasión que tiene por Faura, que, me ilusiona muchísimo que sea ella, porque sé cómo trabaja, porque ha trabajado conmigo, y evidentemente que el presidente vuelva a revalidar esa mayoría. Con eso ya llegamos al 28 y ya veremos la política pasa. Ficción que hago es esa, hasta ahí. Pero sí que me gusta... Que creo que es política real. Sí, pero totalmente. Bueno. Me gusta valorar también con usted las encuestas que salen. Le pregunto muy directamente, ¿cree que los resultados, que vuelva a ser el presidente Ximo Puig, el nuevo, siga siendo el presidente, va a depender de los resultados de Podemos, de los socios de gobierno, que suponen el 5%? A ver, yo esto de análisis de las encuestas, pues ya, si no hago política ficción es complicado. Me gusta la encuesta mucho la percepción de la calle, ¿no? Es decir, a veces la gente le parece mal que haya diferentes opciones políticas. No, es bueno para la democracia. Sí. Yo recuerdo al principio de la legislatura pasada, el Partido Popular, recuerdo que decía el Titanic, no el Botanic, porque teníamos que ponernos de acuerdo los tres. A ver, es que la gente vota y luego tienes la obligación de ponerte de acuerdo. Yo creo que eso es sano. Y la cuestión es que prácticamente todas las democracias de la Europa que conocemos están funcionando de esa manera. La cuestión es que el Partido Popular, en este momento donde está gobernando, también le corresponde gobernar de esa manera. Está bien ponerse de acuerdo, está bien no ser uno solo, eso está bien. Pero lo elige la gente. La gente puede elegir que tengas una mayoría, que es lo que me gustaría a mí, que eligiera con una mayoría nosotros, una mayoría absoluta, o elige de otra manera, y por lo tanto hay que sumar. Y para eso se necesitan liderazgos. Las combinaciones, pues lo va a decidir la gente. Y es verdad que ahí se abre variable, pero eso te lo dejo para la mesa electoral. Yo insisto, lo que importa no es que también
lo que llevemos en el programa electoral, lo que queramos hacer, importa más la persona que puede hacerlo. Y por eso estoy convencido de lo del presidente Puig. Porque importa mucho la persona y porque los valencianos valoran la persona que pueda llevar a cabo esos proyectos. Claro. Y además tiene currículum, porque hemos estado 8 años, 4 de ellos en momentos muy difíciles. Persona, liderazgo. Y la pregunta, ¿estamos mejor que hace 4 años, Toni Gaspar, en cuanto a economía en la Comunidad Valenciana? Vamos a ver. Esto también es algo que depende de cómo lo tratemos, ¿no? Yo creo que sí. Las cifras dicen que sí, ¿vale? Ahora, existe como una sobredimensión, existe como ¿cómo te diría? Como una cofradía de agoreros que dicen, es que esto va a ir mal. Hombre, en algún momento irá mal, porque hay ciclos. Pero claro, hay quien lleva anunciándolo ya 3 o 4 años que va mal y aquí las cifras son mejores. Evidentemente hay muchas cosas que corregir y hay muchas cosas que mejorar y hay muchas cosas que necesitan ponerle mucho más que mejorar y corregir, sino muchísima atención. Pero evidentemente, después de una pandemia, después de 8 años, esta comunidad está mejor que estaba en el 2015. En educación, en sanidad, con todos los... De verdad que alguien puede venir y decir, pero es que sí, que siempre estamos para mejorar. Pero si es una cuestión de comparar hitos, estamos mejor que en el 2015. Y lo que queremos es que en el 27 estemos mejor que en el 23. Es también la percepción que se tenga, pero es verdad que yo creo que sí que existe esa percepción en la calle de que cuando le preguntan a la gente que sí que está bien, ¿no? Pero también es verdad, mira, hay una encuesta del Eurobarómetro que a la gente le preguntan cómo se siente, es a nivel de España, ¿no? ¿Cómo se siente? Y hay 2 preguntas que quiero destacar. Una, le pregunta, ¿cómo ve usted España? ¿No? ¿Cómo ve España? El 70%, 7 de cada 10, dice que fatal. Pero cuando más abajo, en el Eurobarómetro, le preguntan, ¿y cómo está usted? 7 de cada 10 dicen, mejor que nunca. Es contradictorio. Contradictorio totalmente. Entonces, todo esto se debe, evidentemente, a lo que he dicho, que es que hay bastante agoreros que gritan en muchos sitios y gritan mucho, pero eso no tiene que tapar la realidad. Y la realidad se mide con cifras, con todas las dificultades, ¿eh? Yo no vengo aquí que soy gobierno, pero siempre he sido con los pies en el suelo. Con todas las dificultades que tiene una economía, después de coronavirus, en Europa, en el mundo, una guerra. Pero hay ciertos datos que están ahí, los datos de empleo, los datos sectoriales, los datos del dato del turismo, los datos de la economía. A ver, incluso los datos en educación de los ratios de profesores, los datos en sanidad, que está mejorable. Para eso nos presentamos a las elecciones, para mejorarlo. Porque si fuera para quedarse igual, creo que no nos presentaríamos nadie. Es cierto. Por cierto, hablaba en la entrevista, señor Gaspar, de la relación con la oposición en momentos muy determinados. Alababa la labor de ese cambio en la institución para que fueran mayoría de edad y tuvieran esa posibilidad de elección, y criticaba la parte de Divalterra. ¿Cómo ha sido su relación con los socios de gobierno? Porque esa crispación que hemos visto a nivel autonómico, que la ha habido incluso a nivel de ayuntamiento, no la hemos percibido en la Diputación. Pues mira, yo creo que quería hablarlo al final, me lo has sacado tú. He hablado de equipo de gobierno como uno, pero el equipo de gobierno sabes que han sido 2 patas. Ha sido el PSOE mayoritariamente, pero ha sido Compromís. Y solo he recibido, en este caso de la vicepresidenta, lo habéis visto, porque somos ejemplo de cómo gestionar, cómo el bipartito ha gestionado allí, sin tensiones, con nuestras diferencias. Claro que teníamos diferencias, pero sabíamos dónde podíamos hacer esas diferencias, dónde teníamos que tener intimidad en esas diferencias, pero sobre todo que trabajábamos para los mismos. Entonces, de verdad, María Josepa acaba como yo, la vicepresidenta acaba como yo ahora esta legislatura. Yo creo que ha sido una relación cordial, una relación constructiva y una relación que ha marcado un ejemplo de cómo se puede llevar esa relación en otras instituciones que no la hemos visto. Que es una lealtad que también depende a lo mejor de las personas que dirigen cada pata del gobierno, pero una lealtad con la institución y con las personas. Cuando tienes lealtad con la institución y con las personas, es más fácil sobrellevar las diferencias que hemos tenido bastantes, y las seguimos teniendo, pero hemos sido capaces de hacer algo que, la verdad, yo me siento orgulloso cuando nos lo dicen a la vicepresidenta María Josepa Amigo y a mí, de que es que vosotros, aquí hay otro papel, hay otra manera de hacer las cosas. Claro, es que el hacer las cosas las hacen las personas. Bueno, pues se alaba, por tanto, la relación de socios de gobierno en Compromís. Seguimos con nuestro invitado. Hoy en Agora recibimos al presidente de la Diputación, Toni Gaspar. Hemos querido entrar en sus redes sociales
nos lo comentó ya hace tiempo, que no es mucho usted de redes sociales. Ay, ¿os tengo en abierto? Porque la tengo cerrada, solo tengo una. Ya, entonces vamos a... Me tenéis pillado. Sí, hemos hecho algo que igual no le sienta bien, pero creo que la confianza nos lo va a permitir. Alguien tenía acceso a la red única que tiene Toni Gaspar, Instagram, y hemos querido hacer un pequeño resumen porque es una persona activa en esta red. Vamos a verlo. Manu Seguín, ¿qué has podido averiguar de Toni? Pues Silvia, hemos entrado en la red social. Es verdad, tenemos que decir al presidente que no ha sido nada sencillo, solamente tiene presencia en una red social, Instagram, y nos llevó un trabajo periodístico importante entrar ahí y descubrir. Vamos a ver 3 perfiles del presidente para conocer esa parte más personal también, y es que las redes sociales nos dejan ver que todos, aunque hayamos sido más de ciencias, tenemos nuestra vertiente filosófica, y así lo vemos en algunas publicaciones que el presidente de la Diputación ha compartido, a veces en clave más íntima, otras más reivindicativa. En este caso vemos una en la que nos regala una frase de Séneca. En ella dice: júzgate dichoso cuando puedas vivir a la vista de todo el mundo, y en otra una imagen reivindicando y denunciando la situación de ese Mundial de Qatar que tenía lugar en este 2022. Pero además de clave filosófica, también es activo promocionando la cultura festiva, algo que le gusta al presidente y de la que disfruta. Aquí lo vemos en estas 2 celebraciones importantes, la Tomatina y las Fallas, 2 eventos que no quiere tampoco perderse. Pero si tenemos la parte filosófica y la parte festiva, también la parte histórica, porque por un lado vemos, lo decíamos, todas esas fotos de campaña a lo largo de estos años que ha querido compartir en ese recuerdo histórico de estas casi 3 décadas al frente de la política y 2 décadas al frente de esa alcaldía de Faura, y también esta foto con la que nos enterábamos el pasado mes de noviembre que abandonaba esa cabeza de lista por su municipio y en la que recordaba esas primeras veces. Pero es que más allá de las redes sociales, el presidente también tiene su parte más creativa, más artística, y así nos lo ha dejado desvelar en un vídeo que, aunque no lo vemos en sus redes sociales, sí que está disponible en las de la Diputación, y es esa felicitación de Año Nuevo que salía en Navidades, en las que el presidente se subía a las tablas del teatro principal. En la política, com en l'escenari, cal assumir els reptes. Fugir de la solemnitat i l'excés de maquillatge. Evitar la sobreactuació i la impostura. No hem d'alimentar la desesperança ni l'estat de malestar. Perquè és responsabilitat dels bons polítics protegir les bones causes dels mals arguments. Hem d'afrontar el pessimisme dels temps incerts amb l'optimisme de la voluntat. La política no és una altra cosa que la lluita per la felicitat de totes les persones, sense buscar l'aplaudiment fàcil, ni permetre que altres veus que marquen el ritme influïsquen en el teu paper. Perquè fins i tot quan s'apaguen les llums, s'encenen els somnis que compartim. Mai ens faltarà l'entusiasme per portar el benestar, el progrés i l'alegria als pobles valencians. Per un millor 2023. Así empezábamos el 2023, no sabremos cómo terminará. Lo que sí sabemos, Silvia, es que este repaso nos permite conocer esa cara más personal de Toni Gaspar, y desde aquí una pregunta, y es que más allá de la política, el teatro vemos que se le da Se le da muy bien, la verdad. Vamos con esa pregunta, Manu. Gracias, importante y bonito resumen que nos has hecho. Señor Gaspar, como actor, estupendo. Mira, maravilloso. Ya sabemos.
ya sabemos que puedo dedicarme también, ¿no? No, pero los mensajes que transmitía yo creo que era lo más importante. Imagínate, puedo transmitir, ¿no? Pero tenemos en esta comunidad verdaderos profesionales que llevan años formándose como para poder compararme con ellos, ¿no? ¿Qué tal la experiencia, pero por cierto? se podía felicitar de muchas maneras la Navidad. Siempre tendemos a felicitarlo de manera original, y eso también es fruto de que tenemos un equipo creativo con Rafa a la cabeza en la Diputación, con Rafa Ordóñez, y siempre intentamos felicitar diferente, ¿no? Y salirnos un poco de lo típico. Y además nos lo pasamos bien, que es lo importante. Porque yo intento, fíjate, el gobierno, me pasa rápido estos 20 años, ya han pasado estos años en la Diputación a pesar de difíciles, porque intentamos, a pesar de todo, el equipo que somos un equipo muy reducido. Presidencia tiene un equipo, está María Ángel, está Javi, está el otro Javi, Tony, Rafa. Somos un equipo reducidísimo, y Yolanda, muy poquitos. Y nos intentamos pasar bien. Qué importante esto. Sí, disfrutar con lo que uno hace. Porque lo dice el vídeo, ¿no? Sí. Al final, si te lo pasas bien, eres feliz. Si eres feliz, pues haces feliz a gente. Y la política consiste en hacer feliz a la gente. Por mucho que algunos se empeñen en que es de cabrear como una mona a la gente. Bueno, pues lo hemos visto también en esas redes sociales, muy implicado con las fiestas. Es también un cargo que lleva esto, ¿no? Están muy presentes en todos los municipios, en todas las fiestas, en todo lo que ocurre en ese municipalismo. Es un privilegio, porque vives todas las fiestas en primera fila, ¿no? Y te ayudan y te invitan a participar intensamente. Entonces, yo lo he vivido como un privilegio, y la verdad es que guardo recuerdos muy bonitos durante este tiempo de todas las manifestaciones importantes, festivas y culturales de la provincia. Las he podido vivir en directo. Eso es algo que solo puede vivir el presidente de la Diputación, y que además te ayuda a entender la diferencia, te ayuda a entender que las cosas no son iguales en Faura que en Algemesí, que no son iguales que en Valencia que en Ademuz, y vivir y convivir con la diferencia y sobre todo por lo básico que es la fiesta, ¿no? Y la cultura, te ayudan a gestionar mucho mejor, porque hay que convivir con la diferencia y ver que la diferencia aporta muchísimo. Bueno, pues fue un privilegio ser presidente y, como usted bien decía, vivir esas fiestas en primera fila. Le he escuchado muchas veces esta frase, decía que estaba cansado de la vieja política. ¿Se ha ilusionado de nuevo, Tony Gaspar? A ver, el cansado no era que estaba desilusionado, el cansado era la expresión en la que dices: yo lucho contra la vieja política, no me gusta, y cada vez que tengo una oportunidad, ¿lo habéis visto? Sí. Meto contra la vieja política. ¿Por qué? Pues porque creo que estamos en otro tiempo y que hay que hacer las cosas de manera distinta. Lo que pasa es que, claro, esto es como todo. Hay quien dice, ay, no te salgas de eso. Eso hay que hacerlo siempre como siempre. No, porque entonces estaríamos todavía en el medievo. Y la vieja política también representa el ruido, representa la impostura, representa, evidentemente, intereses que no tienen nada que ver con lo que yo he dicho que es la política, ¿no? Entonces, no es que esté cansado de que no estoy cansado y me voy. No. Yo creo que de eso no me he cansado. Porque ya me veis con la pasión. Sí, de eso no me he cansado. Y aparte, esté o no esté en la política, siempre estaré militando en eso. Eso se puede cambiar, porque la política no solo está en las instituciones. A veces la política, las instituciones, los políticos, no. Hacemos política cada día. En una falla se puede hacer también política. Y política al final es regular la polis, regularlo de todo, lo que es de todos. Y yo creo que se puede, tenemos talento, tenemos de verdad experiencias, tenemos gente y tenemos pasión para cambiarla. Muchas veces lo que hay que tener es un poco de paciencia, porque se acaba la paciencia. Pero sigo teniéndola, sigo teniéndola. Importante. Será presidente de la Diputación hasta todo el mes de mayo, que queda, junio, julio. ¿Tiene mariposas en el estómago cuando estos días llega a la Diputación, sabiendo que pronto saldrá por la puerta grande, además, yo creo? No son mariposas, sino es la sensación de que a veces yo siempre estamos pensando cosas y a veces empezamos a pensar cosas y dices, bueno, esto ya es para después. Pero da igual, ya hemos abierto la carpeta próxima legislatura. El que coja los testigos, pues le diré, todo esto está trabajado. Hay que trabajar hasta el último segundo. Esto no es una cuestión de dejar de trabajar. Es una situación, personalmente, que no he vivido, ¿no? Son 20 años dedicados plenamente a esto. No la he vivido todavía esa situación, pero a ver, nosotros somos los últimos, porque cuando se constituyen los ayuntamientos, se constituirán las Cortes, se hará el gobierno y todavía nosotros seguiremos ahí. Y entonces en ese momento se renovará la Diputación, porque la ley lo dice así. Y bueno, ya llegará ese momento, pero me da la sensación
a veces pensaba, digo, será bastante light mayo y junio, porque ya hay pocas cosas que tal. Todavía y resulta que no paro, no se para. Y encima campaña electoral, que hay que apoyar a municipios todas las tardes en campaña electoral. Pues no he parado, pero es que en junio ya está lleno. También. Entonces digo, pues bien, veremos pues casi que mejor, ¿no? Hasta el último segundo. Está trabajando. Lo importante es meterle, pues eso, ya me conoce, meterle pasión a lo que se hace hasta el último segundo. Y luego pasas el relevo. Y tengo ilusión también en pasar el relevo, porque a mí no me han pasado relevo. Entonces, pues tengo ilusión en pasar relevo. Toni Gaspar, presidente de la Diputación, gracias por esta entrevista en la que nos hemos sentido tan cómodos. Le deseamos muchísima suerte, vamos a seguirlo y a contarlo desde esta casa como siempre, con el cariño que le tenemos. Pues muchísimas gracias como siempre y nada, veremos cuál es la próxima futuro entrevista. será, la próxima entrevista. Lo dejamos ahí. Exacto, si vengo o para hablar de teatro, o de redes sociales, o bueno, sí, o puedo también acabar de eso, pero veremos. Lo bonito es con una sonrisa, trabajar todos los días en hacer bien lo que tú haces y esperar, pues evidentemente, que te corresponda hacer el próximo día. La ciudadanía. Yo creo que no hay nada más, ningún consejo, eso me lo dio una persona mayor de mi municipio, que ya no está, y creo que es una manera de vivir que está muy bien. Muy bien, pues lo copiaremos. Gracias, Toni Gaspar, buenas noches. Entrevista especial hoy al presidente, gracias por estar ahí. Mañana, como siempre, volvemos a la misma hora. Buenas noches.